nacionalismo ha sido un impulso formativo en la sociedad moderna desde el siglo XVI hasta hoy, creo yo. Por ejemplo, si uno sigue la interpretación de la socióloga Laia Greenfeld, Inglaterra es el primer país que desarrolló una conciencia nacional y dejando atrás entonces la sociedad estamentaria de órdenes marcadamente diferenciada en colectivos, digamos, en los antiguos estamentos, y donde el principio consanguíneo todavía era importante. Surge así entonces este primer nacionalismo muy importante en el mundo actual anglosajón, que es básicamente cívico, en donde el principio de nacionalidad coincide con el principio de ciudadanía. Y después siguen, digamos, las trayectorias nacionales de Francia, de Rusia, de Estados Unidos, como la primera colonia en afirmar una identidad nacional separada de la metrópolis, después Chile, las repúblicas latinoamericanas, y cada una de estas trayectorias nacionales es distinta, tiene matices propios, eso es cierto, pero lo que tienen en común eh, estos estados territoriales modernos es que se han aglutinado durante siglos en torno a proyectos nacionales muy amplios que trascienden entonces los particularismos identitarios de, digamos, dialectos, linajes, estamentos, estilos de vida parroquiales, locales, etc. Y sin embargo, y este es el punto, hoy en día, durante las últimas décadas, quiero decir, son precisamente estas identidades o subidentidades las que buscan un reconocimiento. Y ya que menciono entonces el concepto de reconocimiento, cabe recordar lo dicho por el filósofo político Charles Taylor a este respecto. Él distingue dos grandes tipos de reconocimiento en las sociedades modernas, uno universalista y otro particularista. El primero, digamos, es el que apunta a la igualdad ante la ley, al principio de igualdad ciudadana y de no discriminación, es decir, en tantos seres humanos todos poseemos una dignidad intrínseca y por ende un igual trato, ¿no? Merecemos un igual reconocimiento. Pero el segundo tipo de reconocimiento, que es el que viene al caso, digamos, para la discusión que tenemos aquí, es un reconocimiento particularista, digamos, en tanto seres que buscamos forjar una identidad única, buscamos a la vez que se nos trate diferencialmente, y el argumento aquí, según Taylor, es que como esta identidad se construye siempre en diálogo con otros dentro de una comunidad cultural dada y lingüística dada, entonces estas comunidades o estos grupos de interlocutores válidos son los que también tenemos que reconocer. Como digo, este segundo tipo de reconocimiento, el particularista, es el que nos concierne o el que está más de moda en el debate actual. Ahora fíjense que los conceptos filosóficos y jurídicos de este lenguaje identitario son importantes y de alguna forma deberían poder reflejar la realidad de la sociedad en cuestión que estemos analizando. Por ejemplo, si nos vamos a Canadá, que es la nación de Taylor, allí los canadienses se entienden a sí mismos como dos naciones, ¿cierto? Un estado donde viven dos naciones, pero ellos se refieren a los anglófonos, digamos, versus a los francófonos. Y tienen además un debate interno entre una posición multiculturalista, la llaman ellos, que es dominante en la Canadá inglesa, que básicamente enfatiza que cada minoría pueda desenvolverse desde sus valores propios, sin imponerles una cultura común, oficial, mientras que en la Canadá francesa, en Quebec, se habla de interculturalismo para defender una integración de todos los miembros de esta comunidad, inmigrantes, por ejemplo, en el idioma francés en particular, que es la cultura oficial que ellos atesoran. Entonces fíjense que en este contexto lo intercultural tendría que ver con una cultura, un idioma que quizás no se habla en otros lados y que se encuentra amenazada por la globalización, y entonces lo intercultural aquí podría implicar la preservación de una cultura en general minoritaria amenazada con desaparecer. Esto podría aplicarse a algunas sociedades europeas, ¿no? Donde se hablan idiomas donde no se habla el resto del mundo, etc. Ahora, ¿qué tanto se aplicaría
este concepto o enfoque intercultural noratlántico a Latinoamérica. Hay algunas similitudes, pero también diferencias. Lo primero, claro, es que el discurso intercultural latinoamericanista parte del diagnóstico de que los estados actuales ya no son monoculturales o uninacionales, porque hay una pluralidad entonces de grupos viviendo en su seno, y por ende el modelo del Estado-Nación, que presupone una homogeneidad cultural, política, lingüística o étnica incluso, estaría caduco, ¿cierto? Se parte de este diagnóstico en Latinoamérica. Ahora, aquí, por ejemplo, en Chile, la plurinacionalidad que se propone no tiene tanto que ver con la existencia de grupos migrantes cada vez más numerosos o la existencia de minorías nacionales como en España ocurre con los vascos o con los catalanes, sino que ante todo con grupos indígenas que han sufrido marginación, desposesión, falta de reconocimiento durante siglos. Pero esto no es todo, ¿cierto? El enfoque plurinacional latinoamericanista, tal como se observa concretamente en Ecuador, Bolivia y ahora en Chile, no se enfoca tan solo, y este es un punto interesante, en que se reconozca distintas culturas o idiomas, sino que también, o sea, aquí las demandas son más amplias, se trata de garantizar derechos económicos, sociales y político-territoriales de los así llamados pueblos originarios. Aunque hay que decir que la socióloga boliviana Silvia Rivera Cusicanqui diría que esta noción de pueblos originarios esencializa y fija la historia dinámica de estos pueblos. Como sea, pareciera que la gran mayoría de la ciudadanía estaría de acuerdo en descentralizar nuestra vieja matriz portaliana estatal, junto con encontrar formas que faciliten la expresión de las costumbres e idiomas de grupos indígenas como los mapuches. Pero el debate en Chile no está cerrado ni libre de controversia. Por ejemplo, consideren estos dos ejes temáticos. El primero, mientras que para algunos las comunidades indígenas son pueblos preexistentes a la llegada de los españoles a América, y a los que el principio nacional entonces les viene como anillo al dedo, por decir así, ¿no? Que encajaría como un guante. Para otros, al postular la existencia de varias naciones en Chile, estaríamos forzando un modelo occidental moderno, la nación, a grupos pequeños, apegados a un territorio muy acotado, donde la consanguinidad es aún un elemento identitario importante. Y algo similar se podría decir del principio de soberanía que tiene una larga historia en Occidente, remontándose al menos hasta Roma, ¿no? Hasta la Roma clásica, quiero decir. Entonces, en esta segunda interpretación, nuestros pueblos originarios nunca habrían alcanzado a adquirir una forma estatal, ¿sí? Permaneciendo como asociaciones tribales. Ese es un primer eje de debate, diría yo. Y el segundo es que, si bien para ciertos juristas el principio de indivisibilidad del Estado neutralizaría las posibilidades de fragmentación, para otros cabe preguntarse si un principio constitucional que declara que Chile tenga, digamos, 10 naciones, no desencadenaría con el tiempo una espiral separatista, toda vez que en el derecho internacional, al menos desde el fin de la Primera Guerra Mundial, se establece que cada nación tiene derecho a la libre autodeterminación política. Entonces, ahí hay dos temas de debate en este momento. Para terminar, simplemente decir que es obvio que los estados latinoamericanos del presente son plurales en muchos sentidos y que nuestras sociedades actuales le deben algo a sus comunidades indígenas. La gran pregunta es cómo expresar esto sin nunca desentenderse de la historia y de las características particulares de cada país.